Ahí está. Muy bien, bueno, felicitaciones por Bancoldex. Increíble lo que se están proponiendo hacer, como tú dices, en 10 años, 8 veces en este tema que es nuevo. No es menor, pero es probablemente la manera correcta de hacerlo. Ahora, es ambicioso, Luis Fernando. O sea, estás abarcando muchísimos frentes. Una de las cosas que me sorprendió es que efectivamente estás abarcando todos los distintos temas que necesitas abarcar para poder generar una cadena que funcione. Tal vez, dada la envergadura de lo que te estás proponiendo, una preocupación mía al escucharte fue decir, ¿cómo generas deal flow? O sea, si tú de verdad quieres apoyar a emprendimientos dinámicos con capacidad transformacional, ¿cómo haces para, uno, encontrarlos, si los hay, y si no los hay, para poder irlos desarrollando? Porque no es un tema menor. A ver, sí, efectivamente esa reflexión que haces me la hizo un ex ministro de Hacienda, que a primera instancia, cuando uno mira cuál es el planteamiento del banco hacia el futuro, que es una realidad, pues ya empezamos a transformarnos y vamos migrando en esa dirección, es que pareciera que estamos abordando 6 mundos distintos, que estamos abordando muchas cosas. Y la verdadera escogencia detrás de esta transformación es apoyar de manera decidida el crecimiento de doble dígito. Empecemos por tener esa claridad. No es cualquier tipo de crecimiento. Esas 6 plataformas que hemos ilustrado tienen un común denominador, que esas fueron las verdaderas palancas del desarrollo económico de Colombia durante la última década. Nos pusimos a entender cómo era posible que Colombia se había convertido en un exportador de modelos de negocios y de lo que se llaman hoy día las multilatinas colombianas. Colombia ya tiene 76 empresas que tienen presencia en otros países, siguen domiciliadas en Colombia y hay compañías insertadas. Usted mencionó el caso de Cemex, yo le menciono el caso de Cementos Argos, que está aquí en Medellín, una empresa que se insertó en un momento de crisis en el sureste de los Estados Unidos y hoy día conoce mucho de cemento y de concreto, mucho más de hace 10 años cuando se insertó en ese mercado. Y las cosas que está haciendo son sencillamente maravillosas. Esa realidad de que hay una multilatina o una avanzada de multilatinas en la región, un banco como estos hacia el futuro no lo puede desconocer, porque al final del día uno trata de llenar unos vacíos de mercado. La banca en Colombia, la banca comercial, no está configurada ni ha mirado de manera deliberada apoyar iniciativas de ese tipo. Ahora, el otro extremo puede ser lo que mencionabas ahora y en parte en tu intervención, es los emprendimientos de alto impacto, aquellos emprendimientos en etapas tempranas, todo lo que tiene que ver con actividad en etapa temprana. Eso puede ser como que el mundo de la empresa madura y el otro es el que apenas está empezando. Pero también hay un común denominador en torno a esos dos mundos. Es que en Colombia, y cuando miramos data de la DIAN, por ejemplo, durante los últimos 5 años, hubo 1000 startups, 1000 compañías nuevas que crecieron al 14.77% de manera compuesta, crecimiento anual, por encima del promedio de crecimiento del sector real. Y cuando uno va y mira cuál es su componente, su subyacente, es el tema del componente innovación, que también lo mencionabas en tu intervención. Entonces yo quiero simplemente con esto reflejarte que parecieran dos extremos, pero tienen un común denominador, que es el crecimiento de doble dígito y el crecimiento acelerado. Para un banco, que si tenemos o no un deal flow o posibilidades de entender dónde hay oportunidades, pues a un banco llegan todas las empresas, de alguna u otra manera, de muchas características, y eso se vuelve como la forma más natural de poder entender e interactuar con estas compañías. De acuerdo. Tal vez mi pregunta tenía un sesgo que lo voy a hacer explícito, que tiene que ver con algo que planteé en mi charla sobre la conveniencia de ir a por estos desafíos a nivel nacional, pero también a nivel regional, sobre todo a nivel de la Alianza del Pacífico. Ahí, ¿cómo lo estás viendo? ¿Qué se está haciendo para poder trabajar a nivel alianza, no sé con qué otras entidades en otras partes, etcétera? Hace un par de meses estuvimos en la 10ª cumbre empresarial, presidencial y ministerial de la Alianza del Pacífico en Paracas, en Perú. Estuvimos con la canciller y con la ministra de Comercio y con el presidente Santos.
Y precisamente en el marco de esa alianza firmamos un convenio de cooperación con Corfo en Chile, con Cofides en Perú, con Bancomex en México y con Bancoldex. ¿Y qué estamos haciendo entre las 4 instituciones pares? Estamos tratando de desarrollar unos instrumentos financieros y no financieros que sean de beneficio para los empresarios en los 4 países de la alianza. Un ejemplo en concreto, o 2, que son relevantes y que son para los 2 mundos, para el mundo de la multilatina y para el mundo del crecimiento extraordinario, llámese los emprendedores. Se sorprende uno cuando grandes compañías colombianas, cuando uno dialoga con ellos y va y les pregunta qué tanto la banca los ha acompañado, la banca colombiana, en salir a otros países, y me dicen que casos, contadas excepciones, no tienen apoyo de la banca. Y cuando llegan al país destino, a Perú, por poner un ejemplo, que es un país con unos indicadores muy sólidos macroeconómicos y tiene un ambiente de negocios muy similar al de Colombia, igual que Chile, por supuesto. La banca allá tampoco, independientemente del tamaño de la compañía y de la solidez que tiene en su país de origen, la banca no los atiende. Entonces, ¿qué estamos diseñando ahora con ellos? Les propusimos crear una garantía compartida, una garantía para que el empresario que tome esa decisión, sea una gran o una pequeña empresa, porque hay hasta multilatinas pequeñas, nosotros podamos decirle al banco corresponsal nuestro en Perú o en Chile o en México, a Bancomex, decirle aquí va una garantía del 50% y usted coloque el 50% para cuando el empresario llegue allá, el costo del crédito para él sea menor y que pueda obtener acceso a crédito en unas condiciones más favorables, porque le es difícil asumirlo como tal. Y eso funciona a la inversa también para la empresa mexicana que viene a Colombia, la empresa peruana que viene a Colombia o la que de aquí va para Chile. Eso es de ida y vuelta y ya estamos trabajando en ese sentido. Y lo segundo es que diseñamos un fondo de capital emprendedor, un fondo de capital donde vamos a poner $100 millones entre las 4 instituciones. En principio, el Banco Interamericano de Desarrollo también lo va a poner un capital, porque creemos que hay un gran vacío de mercado para compañías, pues lo hay también en los mercados domésticos donde están gravitando estas compañías, cuando salen a otros mercados también les es mucho más difícil. Y estamos creando un fondo de capital emprendedor para aquellas compañías o nuevos emprendimientos que deciden irse a montar su modelo de negocio en Perú. Es decir, poder invertirles a las compañías a través de este fondo de capital privado de Alianza del Pacífico. O sea, como puede ver, ya estamos y empezamos a movernos en esa dirección entre los 4 países. De acuerdo. Si yo hablo, digamos, pensando en mis conversaciones con emprendedores a través de la región, evidentemente el tema financiero es un tema recurrente. O sea, hay un cruce del Valle de la Muerte, consigues la plata para echar a andar un negocio y al rato te empieza a ir bien y no hay cómo conseguir plata para financiarse, se te complica la vida y muchos emprendimientos sencillamente quiebran por caja. O sea, no quiero descontar lo importante que es contar con alguien que te acompañe en tu proceso de desarrollo desde el punto de vista financiero. Pero tal vez más recurrente que el financiamiento, sobre todo en emprendimientos que salen fuera de sus países, es cómo aterrizo en esos países. Cómo puedo entender con quién puedo trabajar como abogados, cómo puedo acceder a una empresa con la que me interesa relacionarme, etcétera, etcétera. Yo en mi presentación hablé muy brevemente de ACELA, de la Asociación de Emprendedores de América Latina, que se está poniendo en marcha con apoyo justamente del BID en el contexto de la Alianza del Pacífico, porque el BID está financiando la puesta en marcha de las asociaciones en México, Colombia y Perú a partir de la experiencia chilena de ASECH. ¿Cómo prevén ustedes interactuar con, digamos, con estas asociaciones? ¿Cómo prevén ustedes apoyarlas y prevén apoyarlas de alguna manera, particularmente en el caso de la asociación colombiana que están haciendo? ¿Cómo te interrelaciones desde lo público con ese mundo privado de las redes de emprendedores que se están constituyendo? Ahí tendría que decirle que el banco cuenta con un instrumento de apoyo a este foco de mercado, a los emprendedores que tienen dificultades, como decía yo hace un momento, dentro de sus propios mercados, que es Impulsa Colombia, que es un banco, un instrumento muy interesante que pues ahora si ahí nos da el tiempo podemos hablar un poquito sobre ello y lo que trata de corregir y qué fallas de mercado trata de corregir. Pero a través de esos vehículos de financiación o de cofinanciación, en otros países, hablemos de Corfo en Chile, hablemos en México hay uno que se llama el INADEM, que es el Instituto Nacional de Emprendedores,
donde precisamente dentro de estos acuerdos de cooperación, y lo que usted dijo hacia el final de su presentación, de que la Alianza del Pacífico es el inicio, el verdadero inicio de la integración de esta parte de pues, América Latina, yo creo que eso es muy cierto y que se irán pegando otros países en el camino cuando se empiecen a madurar ciertas cosas, pero a través de estos institutos, nosotros con Corfo en Chile y con INADEM en México y con el Impulsan dentro de Bancoldex, tenemos una comunicación permanente y ya estamos haciendo, tratando de que para los empresarios que decidan dar ese salto, ya sean pequeñas empresas, medianas o grandes a estos países, que ellos tengan una especie de un soft landing en esos países para que puedan, porque es muy difícil lograrlo. O sea, yo me he visto el otro día en Medellín, me encontré con un empresario antioqueño muy joven que me decía, yo le preguntaba, pero ¿por qué vas a abrir en Perú y en México si tu negocio todavía en Colombia viene creciendo de manera acelerada? Y era una empresa que ya iba por el orden de facturación de 20.000 millones de pesos al año, más o menos unos 7 millones de dólares, y viene creciendo de manera sostenida, y yo le veía mucho potencial todavía de crecimiento aquí localmente, pero él dijo, no, yo voy a meterme en Perú y en México una vez. La llegada de él a esos países no es tan fácil, si para una multilatina lo es. Lo que estamos haciendo es que inmediatamente lo conectamos con los institutos pares nuestros en esas regiones y les estamos dando no solamente o los bancos corresponsales que nos apoyan a nosotros para que le podamos dar algún tipo de crédito con beneficios que vienen desde Colombia para apoyarles, pero insertarlos en el ecosistema local. En Chile pues hay un ecosistema bastante avanzado de este tema de startups y de innovación y de emprendimiento. En México lo hay unos presupuestos bastante amplios, sobre todo en México, tiene un presupuesto de 300 millones de dólares solamente para este tipo de actividades y digamos, nuestro rol ahí es poder conectarlos con el ecosistema para cuando ellos lleguen allá. Perfecto. Bueno, como emprendedor te digo que en general siempre hay una cierta tendencia a decir, bueno, lo público voy a por la plata, pero en el resto no sé si me van a ayudar mucho, siendo que creo que eso es injusto. Yo lo he visto en el caso, por ejemplo, lo he vivido en el caso de ProChile, que claramente apoya a los emprendimientos que surgen de Chile en los países de aterrizaje. Así que creo que efectivamente hay un rol muy importante de lo público, más allá de las percepciones que de repente puedan tener los emprendedores. Pero también te invitaría a mirar con cariño a Acela, porque creo que puede ser un mecanismo espontáneo de los propios emprendedores que vale la pena apoyar desde Impulsa o desde donde haga sentido. Ahora, tú fuiste mucho más respetuoso que yo de los tiempos, así es que mi última pregunta es sencillamente decirte, ¿hay algo? Creo que ya dijiste algo de Impulsa, pero la pregunta es abierta. ¿Hay algo, dado que fuiste tan respetuoso de los tiempos, que te hayas quedado con ganas de decir que no pudiste decir? No, a ver, para resumir, realmente el entusiasmo con que estamos abordando la transformación de la institución, que realmente ver cómo conectarla con los empresarios y la verdad es que yo, pues, cuando la institución que encontré hace 20 meses, cuando llegué al gobierno, y hacia donde la estamos proyectando ahora, son dos mundos totalmente distintos. Un banco de segundo piso, por mucho esfuerzo que el gobierno colombiano pueda hacer para sacar líneas de crédito, para canalizarlas a través del sistema financiero colombiano, el sistema financiero colombiano, y es muy legítimo y es muy, pues, ellos miden sus riesgos y ven a quién le prestan y cómo le prestan. Al banco le quedaba muy difícil conectarse con el empresario a través del sistema financiero. Nosotros de alguna manera estábamos configurados desde la oferta, tratando de canalizar recursos al sistema financiero y hacer los mejores esfuerzos posibles. Por poner un ejemplo, el gobierno podía sacar una línea especial con unas tasas concesionadas y el canalizarla a través del sistema financiero colombiano, el banco podía en su análisis de riesgo colocarle una tasa mucho más amplia. Y finalmente el empresario, el esfuerzo que se hace para que el empresario reciba este beneficio, ya sea en tasa o en plazos o en periodo de gracia, no lo podía capturar en su totalidad. Ese tipo de cosas nosotros las vamos a poder corregir en la medida que nos acerquemos más al empresariado. El banco, yo lo puedo contar hoy abiertamente porque ya es un tema público, el presidente lo anunció en la Asamblea Nacional de Industriales en Cartagena hace un mes y medio. El banco va a migrar en este proceso a un banco de primer piso,
que eso nos va a permitir conectarnos de manera más directa con los empresarios. Creemos que tenemos una estrategia que va a ayudar a apalancar el crecimiento. Cuando hablamos de que vamos a crecer el banco en sus activos 8 veces, no es simplemente un cálculo en Excel y que dijimos que eso lo íbamos a hacer porque sí, es porque el mercado y las oportunidades verdaderamente están ahí. Y hay un tema que en este último minuto que nos queda, que se me hace supremamente importante. El banco, y te lo mencionaba cuando hablábamos esta mañana, un vehículo como Impulsa Colombia, un vehículo que corrige fallas de financiación en etapas tempranas. El gobierno ha hecho un gran esfuerzo para poder darle recursos no reembolsables a empresas o a nuevos emprendimientos o emprendimientos que surgen de corporaciones que tengan un componente de innovación muy importante dentro de ellas, porque ese es el futuro y el verdadero futuro del empresariado en Colombia, de hacer y atreverse a hacer las cosas de una manera distinta. Nosotros estamos haciendo cofinanciaciones no reembolsables dentro de corporaciones, innovaciones abiertas dentro de corporaciones, nuevas empresas o bioempresas, empresas en etapas tempranas, empresas que tienen detrás de ellos inversionistas ángeles, que uno le puede poner un peso por un peso que ponga un inversionista ángel, y todo esto ni siquiera a fondo perdido por parte del Estado colombiano, sino es a fondo invertido, porque creemos que esa es una gran semilla y una gran inversión para los empresarios hacia adelante. Y eso lo juntamos, que en la medida que apoyemos a esos empresarios que la banca comercial no atiende desde un principio, nosotros podemos conectar eso con los fondos de capital privado, llámese los venture capital, que también estamos alimentando con capital del mismo banco. Nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo para traer fondos de capital al país, fondos de capital que vengan para invertir en compañías y compañías en etapas tempranas, lo que son los fondos de capital emprendedor. Entonces estamos nutriendo la base, de alguna manera permitiéndole que crezca, le estamos conectando con fondos de capital privado que están dispuestos a buscar oportunidades y también estamos sacando líneas de crédito diferenciadas para los emprendedores que se ajusten más a sus ciclos productivos, que tengan unas garantías diferenciadas para que todo el sistema pueda, digamos, fortalecerse en esa dirección. Así que pues con eso yo trato de sintetizar lo que el banco pretende hacer en la próxima década. Bueno, mucha suerte. De hecho, te deseo que cumplan acá lo que ocurre en Estados Unidos, que es que hoy en día son los emprendimientos de alto crecimiento los que generan el grueso del empleo. Hay estudios de la Kaufman que demuestran que las grandes empresas tienden a destruir empleo porque van buscando cada vez mayor eficiencia, y es lógico que lo hagan, y ya no crecen a los mismos ritmos. Y el grueso de la creación de empleo y el grueso de oportunidades de incorporación a la economía innovadora va a venir de la mano de lo que ustedes están tratando de hacer, así que mucha suerte. Así es, muchas gracias.